Muy buenas tardes. Hoy nos toca ver el tema del cambio climático. Pero antes de ello es necesario definir algunos conceptos. El concepto de clima, el concepto de tiempo. ¿Qué es clima, jóvenes alumnos? ¿Qué es clima? Clima es el conjunto de características atmosféricas de un determinado espacio geográfico. Sí, es el conjunto de características atmosféricas de un espacio geográfico. Por ejemplo, el clima tropical, el clima templado, el clima frío. Son clases de climas. Pero ¿qué es tiempo? ¿Cuál es la diferencia de clima y tiempo? Tiempo es el estado de la atmósfera en su relación con el relieve terrestre, en un corto espacio de tiempo. Puede ser cuestión de horas o cuestión de días, puede ser. El clima ya está determinado ya. El clima ya está determinado. Hay una zona característica que tiene un determinado clima. Por ejemplo, como el caso de Iquitos, que tiene un clima tropical. O el clima de la ciudad de Puno, que es frío. Es notorio la definición de clima. Pero en cambio tiempo es menor en espacio de tiempo. Puede ser cuestión de horas o de días. Les pongo como un ejemplo. Nosotros llegamos a la ciudad de Puno y encontramos que es frío, completamente frío el clima. Pero puede ser que en un determinado día llegamos y encontremos un sol caluroso. Ese espacio de tiempo es justamente lo que se define como tiempo climático o tiempo atmosférico. O en otro ejemplo, llegamos a la ciudad de Iquitos, ¿no? Todos conocidos por su calor, por su clima tropical, pero en ese momento de espacio, puede ser un día o horas frías. Eso es un tiempo atmosférico. ¿Está bien? Entonces el clima es más amplio, el clima está determinado, el tiempo es corto. Hecho la definición de clima y tiempo, podemos preguntarle a ustedes, ¿cuál es el clima de la ciudad de Lima? ¿Cuál es el clima de la ciudad de Lima? ¿Se recuerdan ustedes? El clima de la ciudad de Lima, vamos a darlo. Jóvenes alumnos, para ver, junto al Ecuador, encontramos en el Ecuador que el clima es tropical. Debajo de este clima tropical con respecto al Perú, Tumbes y Piura es semitropical. Tumbes y Piura, semitropical. Y desde Lambayeque hasta Tacna, el clima es subtropical. ¿Está bien? Repito, a nivel del Ecuador el clima es tropical. Tumbes y Piura es semitropical. Y de Lambayeque a Tacna es subtropical. Pero dígame, ¿hay algo notorio en la ciudad de Lima? Un elemento del clima que es notorio en la ciudad de Lima. ¿Serán los vientos? ¿Serán las lluvias? ¿Será la presión? Es la humedad atmosférica. Entonces, Lima tiene un clima subtropical húmedo. Bueno, ya está definido el clima de la ciudad de Lima, subtropical húmedo. Ahora, ¿cuáles son los elementos del clima? ¿Cuáles son? La temperatura, la humedad atmosférica, la presión atmosférica, los vientos y también las precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Son las lluvias. Estos son los elementos del clima: la temperatura, la humedad atmosférica, la presión, los vientos y las precipitaciones.
Este conjunto, integrado por los elementos del clima, van a dar que determinado espacio geográfico tenga un clima característico. ¿Y qué hace que un espacio geográfico se diferencie del clima de otro? Cuando uno de estos elementos tiene mayor presencia. Por ejemplo, puede ser que tenga mayor temperatura, ¿no? Como los lugares cercanos al Ecuador. Puede tener mayor humedad, como el caso de la ciudad de Lima. Puede tener mayor presión, que esté cerca a nivel del mar. Vientos, hay lugares de la Tierra donde es más notorio los vientos. ¿Por qué el Perú no es un espacio geográfico de vientos? En el Perú hay vientos, pero no tiene grandes vientos como los huracanes, como los tornados, como los tifones. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el Perú no presenta grandes vientos? ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos la cordillera de los Andes, que es como una enorme pared, con la cual va a reducir cualquier acción de vientos. Entonces no va a dejar que los vientos, se puede decir, se vayan formando con esa formación intensa que tienen, como si se da en el hemisferio norte, que no tienen obstáculos. Ejemplo, en el Golfo de México. Precipitaciones. En cada lugar de la Tierra hay diferentes zonas de lluvias. Por ejemplo, en la costa peruana no hay lluvias. En cambio, en la sierra sí, y en la selva sí. En la costa lo que hay son garúas, que son gotitas, ¿no? Comparado con la sierra y la selva. Entonces, estos son los elementos del clima: temperatura, humedad, presión, vientos y precipitaciones. No se olviden que el clima de la ciudad de Lima es subtropical húmedo. Bueno, hemos hecho esta definición previa para ver lo que es el cambio climático. Mediante el paleoclima se ha podido determinar que el clima, que la temperatura de la Tierra está aumentando. ¿Cuánto es el promedio de temperatura de la Tierra? ¿Cuánto? Es 13 grados. Promedio. Hay lugares de alta temperatura. Por ejemplo, en Iquitos es 30 grados. Y en época de verano llega a 35 grados. Pero en el África, en algunos lugares del África llega a 40 grados. En el lado opuesto, en Rusia, la temperatura es bajo cero. En Siberia, bajas temperaturas, llegando a menos de 30 grados centígrados. Entonces, esos 13 grados que dice en tu separata es la temperatura promedio de la Tierra. Pero todos sabemos que está aumentando la temperatura de la Tierra, y hoy llega a 15 grados. Y así como está la tendencia a aumentar, dentro de 30 años, en el año 2040, llegará a 17 grados. La tendencia es a elevarse la temperatura. Pero ¿cuáles son las causas de que está viendo esta variabilidad, este cambio climático? ¿Cuáles son las causas de este aumento de temperatura? Definimos el calentamiento global, que el aumento de la temperatura es debido a la acción humana. Y la variabilidad climática, el aumento de temperatura o disminución, es a las causas naturales. Enfocando lo que es el calentamiento global, el aumento de temperatura, una de las razones que aumente es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Hasta cierto punto, el efecto invernadero es positivo para la Tierra. Es positivo. ¿Por qué? Porque retiene la radiación solar, retiene los rayos solares que caen sobre la Tierra. Lo retiene. ¿Por qué? Porque es necesario para la vida. De los seres humanos, de los animales y las plantas. Es decir, es necesario y es importante, porque si no sería un lugar frío. Pero esa radiación solar que llega a la Tierra, luego de la Tierra, nuevamente lo vuelve a volcar al espacio. Sí, es decir, nuevamente emite esta radiación solar hacia el espacio.
nuevamente llega a la Tierra y lo vuelve nuevamente. Pero ¿qué pasa, jóvenes alumnos? Que últimamente se están reteniendo más esta radiación, con lo cual hay un mayor aumento de la temperatura. Hay un mayor aumento de la temperatura. Lo que es normal, la radiación solar, y que es positiva, que llegue esa radiación solar, está siendo retenida en mayor proporción, lo cual va a haber un aumento de la temperatura. ¿Y a qué se debe esto? A los gases que están reteniendo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de gases pesados y gases livianos? Cuando hablamos de gases pesados, ¿qué viene a tu memoria? El oxígeno y el nitrógeno. Y gases livianos, el hidrógeno y el helio. Bueno, acá los gases interactúan reteniendo la temperatura. ¿Cuáles son esos gases del efecto invernadero? ¿Cuáles son? Uno de ellos es el vapor de agua. El vapor de agua que de manera natural retiene la temperatura. Pero también tenemos otros gases que van reteniendo la temperatura en mayor proporción. El dióxido de carbono, por ejemplo. El dióxido de carbono, producto de la contaminación industrial, la contaminación de los vehículos, de los gases que emiten. Entonces, es una mayor razón por la cual se retiene esa temperatura debido a los gases. Pero también el ozono, la presencia de ozono en la troposfera. La Tierra tiene capas. ¿Cuáles son esas capas que rodean a la Tierra, que son capas de la atmósfera? ¿Cuáles son? La troposfera. ¿Cuál es la otra? Y donde se encuentra la capa de ozono. La estratosfera. Luego sigue, ¿qué capa sigue? La mesósfera. Luego, la termósfera. ¿Y cómo se llama la capa que envuelve a todas estas subcapas? ¿Cómo se llama? Viene de exo, fuera, externo, exósfera. Muy bien. Pregunta examen de admisión. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? Se encuentra en la estratosfera. ¿A qué altura se encuentra la capa de ozono? Se encuentra a los 24 a 30 kilómetros. Ahí se encuentra la capa de ozono. Entonces, el ozono debe estar, como decimos, en la estratosfera. Sin embargo, hay presencia de ozono en la troposfera. Solo en la troposfera hay vida. Los seres humanos, animales y plantas. Solo en la troposfera hay vida, nada más. Ahora, joven alumno, esta retención de gases, que además tenemos el metano, el óxido nitroso, el clorofluorocarbono, que afectan. ¿Por qué? Porque retienen la temperatura más allá de lo normal. Entonces, no cabe duda que una alteración se debe también a que la capa de ozono está siendo modificada. Sí. Sígame por acá, por favor, la capa de ozono. La capa de ozono. De los rayos solares que emite, solo de la corona de la corona solar, a miles de grados, jóvenes alumnos, cómo esta fuerza intensa que llega a la Tierra, miren jóvenes, solo de esa radiación, solo pasa lo necesario, nada más. Solo pasa lo necesario. Gracias a la capa de ozono. Que se representa por O3. O3. 3 átomos de oxígeno por molécula. La capa de ozono. Entonces, la capa de ozono
cumple una función importante, que estos rayos UV, los rayos ultravioleta, no afecten a la vida en la Tierra y que solo ingrese lo necesario, nada más, gracias a la capa de ozono. Entonces, estos rayos se ven imposibilitados de ingresar en una fuerte intensidad y solo pasa lo que necesitamos. Joven alumno, escucha bien, la capa de ozono cumple esta función vital, importante, porque de esa manera puede haber vida en la Tierra. Si no existiera la capa de ozono, sencillamente no habría vida. Por lo tanto, es importante la función que cumple la capa de ozono. ¿Pero qué se dice? Que ya está siendo afectada la capa de ozono, ¿sí o no? Si la capa de ozono hubiera sido perforada, ya no hubiera vida, ya. Entonces, ¿qué está pasando con la capa de ozono? Se está sintiendo y se está notando que esta capa de ozono se está debilitando. ¿Dónde se está debilitando? ¿Dónde se está debilitando la capa de ozono? Es frente a los polos. Sí, ahí se está debilitando la capa de ozono. No es que se ha perforado, sino que está debilitándose la capa de ozono. ¿Y por qué en las zonas vecinas a los polos? ¿Por qué se está debilitando la capa de ozono en las zonas de los polos? ¿Por qué? Porque hay una concentración de gases. ¿Y cómo llegan los gases ahí? Claro, los gases que emite el hombre en toda la Tierra son desplazados por los vientos, hacia las zonas polares, hacia el polo norte como hacia el polo sur, y ahí se concentran estos gases, que a su vez estos gases van a aumentar la temperatura. Por eso es que en la Antártida, al sur, enormes bloques de hielo se han convertido en agua. ¿Por qué? Porque estos gases han hecho justamente que venga a deshacerse esos bloques. Pero no solo en los polos, sino también en los glaciares. En el Perú hay un glaciar que está sufriendo ya las consecuencias del calentamiento global. ¿Cuál es ese glaciar? Es el Pastoruri. ¿Dónde queda el Pastoruri? En Ancas, en la Cordillera Blanca. Ya está sufriendo los efectos del calentamiento global. Ya está sufriendo. Cuando uno visita el Pastoruri puede encontrar bloques de hielo, nieve, hasta determinada zona. A unos años más adelante, encuentra que esos bloques de hielo se encuentran por aquí. Se está derritiendo el Pastoruri. Y así con el paso del tiempo va a desaparecer el Pastoruri. Es una consecuencia del calentamiento global. Entonces, por eso es que se han unido a nivel mundial para contrarrestar la emisión de gases. ¿Y quiénes son responsables? Sobre todo los países industriales. Son responsables de la emisión de estos gases nocivos. Y por eso en el Acuerdo de Kioto se busca justamente que no solo se llegue solo a un acuerdo, sino que se transforme en ley, para que podamos proteger la vida en la Tierra, ¿no? Que está peligrando la vida. Joven alumno, ya se han dado pasos en torno a ello. La gran mayoría de países son responsables de que la capa de ozono se debilite, pero sobre todo los países industriales, por la alta contaminación que hay. Entonces, la contaminación industrial, la contaminación de vehículos y también la quema de basura La basura no se debe quemar. La basura debe tener un proceso de transformación. Lamentablemente mucha gente desconoce esto, porque al quemar la basura se transforma y la basura no puede salir de la atmósfera. Entonces se acumulan los gases ahí. ¿Qué hacen las municipalidades con la basura? Lo llevan al relleno sanitario. Justamente la basura es enterrada en enormes hoyos. Entonces, la contaminación es gravitante y está afectando a ciudades con alta población, como es Lima y Callao, tal como tú puedes ver en tu separata, cómo la contaminación va aumentando.
entonces por agentes nocivos. Joven alumno, entonces de manera resumida hemos visto hoy lo que es el calentamiento global, qué es el clima, qué es el tiempo, qué son los elementos del clima y cuáles son las causas. Una de ellas el efecto invernadero, que está reteniendo estos gases, la temperatura. Otra razón es el debilitamiento de la capa de ozono, que la capa de ozono está siendo debilitada, sobre todo en los polos. Aún no ha sido perforada, pero justamente el que esté debilitada ya está sintiendo la presencia de la radiación solar, lo que da lugar incluso al cáncer a la piel, a enfermedades. Entonces, todo producto del debilitamiento de la capa de ozono que lleva al descongelamiento de las zonas polares y de los glaciares. Muy bien, vamos a pasar ahora a las claves de esta semana, a las claves de la semana número 6. Tienen ahí la separata, una revisada a la semana número 6. Pregunta número 1. Pregunta número 1 dice: las emisiones directas de gases de la erupción volcánica de Islandia, que recientemente obligó a cancelar más de 5.000 vuelos en Europa, corresponden a un tipo de... Islandia es un país de Europa, que la mayor parte del territorio es frío. Ahí en Islandia se han producido erupciones volcánicas. Entonces, ¿qué tipo de emisión es? Se ve ahí, es una contaminación directa, una contaminación primaria. Contaminación primaria es la emisión de gases externamente de manera directa. Contaminación secundaria es cuando se combinan con otros elementos químicos, afectando. Entonces, la número 1, la clave es la B. 1B. 2. Una de las formas más dañinas de cómo los desechos del hogar se convierten en contaminación es cuando se incineran, afectando justamente el medio ambiente por la quema de basura. 2C. Tercera pregunta. ¿Cuál es la clave de la tercera? Vivir donde circula el viento es una ventaja, debido a que el riesgo de contaminación del aire se reduce. Sí, porque los vientos desplazan este aire contaminado. Los vientos empujan esta contaminación de aire contaminado. Por lo tanto, la 3, letra E. 3E. 4. Se considera que el calentamiento global mundial es responsable ¿de qué? Al ver este calentamiento global, el deshielo de los glaciares, el deshielo de zonas polares, va a haber un aumento de agua. Claro, el agua corre por los ríos y los ríos llegan a océanos y mares. Aumenta la temperatura de los océanos, asciende por evaporación y luego cae por precipitación, pluviosidad. Entonces, la clave es la C. El calentamiento global es responsable de la modificación de los patrones pluviales. 4C. 5. Pregunta número 5. Una de las consecuencias del calentamiento global que se evidencia en la dinámica criogénica de nuestro país es... ¿Qué se entiende por dinámica criogénica? El término criogénico es congelamiento. Entonces, congelamiento de aguas en zonas polares, en las zonas glaciares. Una de las consecuencias del calentamiento global que se evidencia en la dinámica criogénica de nuestro país es la reducción de la superficie de hielo de la Cordillera Blanca. Ejemplo, el Pastoruri, que se está reduciendo. Entonces, la 5, la clave es la B. 5B. Pregunta número 6. ¿Cuál es la clave 6 que contribuye al calentamiento global en la troposfera, zona de seres vivos? ¿Cuál es? Es la presencia de clorofluorocarbono. 6C, clorofluorocarbono. 6C.
7. El estudio del cambio climático busca apoyarse en registros paleoclimáticos, paleo antiguo, una relación de los cambios del clima, los cuales se basan en las variaciones a escala geológica de los factores que determinan el clima actual. 7A. Número 8. ¿En qué parte de la atmósfera se localiza la capa de ozono? Hace un rato lo vimos. ¿En qué parte de la atmósfera se localiza la capa de ozono? ¿Será en la mesósfera, en la troposfera, en la termósfera, estratosfera o exósfera? Es en la estratosfera. La clave de la 8 es la D. Y exactamente se encuentra entre los 24 y 30 kilómetros. 24 a 30 kilómetros. Ahí se encuentra la capa de ozono, ubicándose en la estratosfera. ¿Cómo se llama la capa que cubre a los seres vivos? Donde respiramos el aire puro, es la troposfera, Y la exósfera es la que envuelve todas las capas, ¿no?, que forman parte de la atmósfera. ¿Está bien? Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el organismo rector que supervisa, dirige y ejecuta la política nacional del ambiente en el Perú? ¿Cuál es? ¿Cuál es esta institución que se encarga del medio ambiente en el Perú? ¿Cómo se llama? Es el Ministerio del Ambiente. Fue creado en el año 2008 y a partir del año 2009 entró en vigencia. Estamos en el segundo año. ¿Cuál es el nombre del ministro de Ambiente? Es el doctor Antonio Brag Eck. Entonces, la 9, la clave es la D, Ministerio de Ambiente. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. O en otro ejemplo, llegamos a la ciudad de Iquitos, ¿no?, todos conocidos por su calor, por su clima tropical, pero en ese momento de espacio, puede ser un día o horas frías. Eso es un tiempo atmosférico. ¿Está bien? Entonces el clima es más amplio, el clima está determinado, el tiempo es corto. Hecho la definición de clima y tiempo, podemos preguntarle a ustedes, ¿cuál es el clima de la ciudad de Lima? ¿Cuál es el clima de la ciudad de Lima? ¿Se recuerdan ustedes? El conjunto de características atmosféricas de un espacio geográfico. Por ejemplo, el clima tropical, el clima templado, el clima frío. Son clases de climas. ¿Pero qué es tiempo? ¿Cuál es la diferencia de clima y tiempo? Tiempo es el estado de la atmósfera en su relación con el relieve terrestre, en un corto espacio de tiempo. Puede ser cuestión de horas o cuestión de días, puede ser. El clima ya está determinado Hay una zona característica que tiene un determinado clima. Por ejemplo, como el caso de Iquitos, que tiene un clima tropical. O el clima de la ciudad de Puno, que es frío. Es notorio la definición de clima. Pero en cambio tiempo es menor en espacio de tiempo. Puede ser cuestión de horas o de días. Les pongo como un ejemplo. Nosotros llegamos a la ciudad de Puno y encontramos que es frío, completamente frío el clima. Pero puede ser que en un determinado día llegamos y encontremos un sol caluroso. Ese espacio de tiempo es justamente lo que se define como tiempo climático o tiempo atmosférico. El clima de la ciudad de Lima, vamos a darlo, jóvenes alumnos, para ver, junto al Ecuador, encontramos en el Ecuador
que el clima es tropical. Tropical. Debajo de este clima tropical con respecto al Perú, Tumbes y Piura es semitropical. Semitropical. Tumbes y Piura, semitropical. Y desde Lambayeque hasta Tacna, muy buenas tardes. Hoy nos toca ver el tema del cambio climático. Pero antes de ello es necesario definir algunos conceptos. El concepto de clima, el concepto de tiempo. ¿Qué es clima, jóvenes alumnos? ¿Qué es clima? Clima es el conjunto de características atmosféricas de un determinado espacio geográfico. Sí,